A ver, a manera de introducción, hermanos, tome nota lo siguiente. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Gracias, hermano. Dice el verso 47, cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Verso 48, entonces Jesús le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Verso 50, puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le había dicho. Que Jesús le dijo. El hombre creyó. Creyó la palabra, hermanos. El título lo tiene en pantalla. El título es el siguiente. Su palabra basta. La palabra de Dios, la palabra de Jesús basta, es suficiente. Hace algunos años, varios años, escuché esta frase que me gustó. Decía un varón, Dios lo dijo y eso basta. Dios lo dijo, yo lo creo y eso basta. Y me quedé pensando, Dios lo dijo, yo lo creo y eso basta. Pero dije yo, hay que hacerle una corrección a esa frase. Suena bonita, pero creo que hay que corregirle algo. En realidad Dios lo dijo y eso basta. Si yo lo creo o no lo creo, su palabra sigue siendo suficiente. Dios no necesita de mi aprobación. Si yo digo que creo en su palabra, eso no hace la verdad de Dios verdadera. Y si yo digo que no creo en su palabra, eso tampoco hace que la palabra no sea verdadera. La palabra de Dios es verdadera independientemente si la creo o no la creo. Entonces, Dios lo dijo y eso basta. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Yo te ruego que hables a mis hermanos junto conmigo. A cada uno de los aquí presentes hemos venido, Señor, con un espíritu dispuesto a escuchar tu palabra, a meditar en tu palabra, a meditar en tu grandeza, en tu hermosura, en lo que has hecho en nosotros, en lo que sigues haciendo y en lo que harás, Señor. Las maravillas que has hecho y lo que hiciste, Señor, por nosotros y cada uno de los que hemos creído, lo que hiciste por nosotros allá en la cruz, algo que verdaderamente sobrepasa nuestro entendimiento. Muchas gracias, Señor Jesús, por soportar semejante castigo, pensando en bendecirnos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres fieles a ti, temerosos de ti, que caminemos siempre, Señor, con la mentalidad correcta y que con nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestros hechos provoquemos una preciosa sonrisa en tu santo rostro. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Vamos a encontrarnos, hermanos, a través del Evangelio de Juan, con varios pasajes. Juan, el apóstol, diseñó su Evangelio con por lo menos 7 milagros diseñados, planeados, pensados, que son milagros, le llamamos MM, y le llamamos SS, milagros con mensaje. Y SS sería señales con significado. No son accidentes, ni es porque el apóstol Juan no tenía que decir. Seleccionó específicamente pasajes como el de hoy, el de la semana pasada y los que se aproximan, con el propósito de bendecir al pueblo de Dios y de decirnos que Jesucristo merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, que Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores, que es el santo por excelencia, que no hubo pecado ni se encontró pecado absolutamente en él y que tiene todo el poder
para hacer de nuestras vidas unas vidas transformadas y regalarnos la vida eterna. El Dios de los imposibles, su palabra basta, y lo vamos a ver en los versículos que vienen a continuación. Hoy vamos a aprender en este pasaje, hermanos, lo que significa fe, la verdadera fe. La verdadera fe significa creer en su palabra antes de ver los resultados. Esa es la verdadera fe. Y no al revés. Señor, muéstrame un milagro y creeré en ti. Jesús les reprochó esa mentalidad a sus contemporáneos y la reprocha al día de hoy. Hay gente que quiere ver milagros, quiere ver una señal, algo espectacular, porque si me muestras eso, entonces creeré en ti. Así no es, hermanos. El pasaje de hoy nos va a enseñar entonces que su palabra basta y que exigirle señales y prodigios es ofenderlo cuando Él nos ha dado su palabra. Eso es fe, creerle antes de que sucedan los acontecimientos. Milagros con mensaje, milagros con significado. Hay un mensaje detrás de cada milagro y hay un significado detrás de cada señal. Por cierto, dice al final del capítulo, el apóstol Juan nos dice lo siguiente. Hizo Jesús muchas otras señales, versos 30 y 31 del capítulo 20, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Nos va a narrar 7 milagros espectaculares. Pero dice que hizo mucho más, pero por asunto de tiempo y por asunto de espacio y por asunto de papel, se va a enfocar en 7 milagros y 7 señales. Dice, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. En el capítulo 2, Jesús convierte el agua en vino y dice el pasaje, había un objetivo, dice que sus discípulos creyeron en él. El objetivo es provocar que la gente crea en él y que haya salvación. En este texto del día de hoy, nos dice al final, en el versículo 50, que no nada más creyó el hombre que se nos narra aquí en los versículos que acabamos de leer, sino que creyó toda su casa. El enfoque de los milagros está siempre dirigido para que las personas crean en Jesús y al creer en Jesús tengan vida eterna. Así que el segundo milagro se centra en eso, un oficial del rey, versos 46 al 54. El objetivo y la meta es que otros tengan el conocimiento de Jesucristo. Hizo milagros, pero quiero aclararle algo muy importante, hermanos, porque a nuestro alrededor suceden cosas que no son correctas. Jesús hizo milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, y los apóstoles también. Pero no se confunda y no se desvíe, por favor. Porque la Biblia dice que Jesús, el enfoque principal de Jesús no fue venir a hacer milagros. Él vino a salvar almas de la condenación eterna. Ese es el enfoque principal. No lo pierda de vista, por favor. Los apóstoles hicieron milagros, pero el Señor Jesús no los envió a que hicieran milagros. Los envió a predicar el Evangelio. Usted y yo analizamos los mensajes y los milagros que hizo Jesús en la Biblia, pero no nos mandó a hacer milagros. Nos mandó a predicar el Evangelio. No perdamos ese enfoque que es muy importante. Si usted observa en algunas iglesias, se perdió el enfoque. Y el enfoque es milagro. Venga, campaña de sanidades, campaña de milagros, milagros, milagros. Venga, reclame, exija su milagro. Se desviaron, hermanos. Hay una desviación peligrosa. El mensaje de salvación es lo que Dios nos encargó que diéramos. Y algunos se descuidaron y están haciendo lo que Dios no los mandó a hacer.
El texto de hoy vamos a analizarlo y vamos a escuchar a Jesucristo. Jesucristo va a dar un reproche amoroso, un reproche con cariño, pero al final es un reproche. Es un reproche para aquellos que se han obsesionado por los milagros y han hecho a un lado o han puesto en segundo lugar la persona de Jesús y la palabra de Jesús. El reproche es el siguiente. Versos 46 y 47, usted observe conmigo. Jesús dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando éste oyó que Jesús había salido de Judea y estaba presente en Galilea, fue a él y le rogaba que descendiera y sanara a su hijo porque estaba a punto de morir. Y lo que continúa, Jesús le dice, si no vieren señales y prodigios, no creerán. Está reprochándole que necesita ver milagros y prodigios para creer. No es necesario, es lo que está implicando Jesús. Mi palabra basta. Si les digo quién soy y lo que puedo hacer con ustedes y que les puedo regalar vida eterna y que puedo encargarme de tu salud, que puedo encargarme de tu esposa, de tus hijos, de bendecir tu hogar, de bendecir tus finanzas, eso basta. No me exijas un milagro, porque al exigirme un milagro estás poniendo en duda mi palabra. Su palabra basta. En esta vida, hermanos, vamos a experimentar una mezcla de emociones. Tenemos regocijo y alegría y gozo, y también tenemos lágrimas y tristeza y enfermedades. Nacemos llorando. Y dependemos completamente cuando nacemos de papá y mamá para la protección y el alimento y el abrigo y todo lo demás. Después crecemos un poquito y empezamos a caminar. Después ya no necesitamos que nos bañe mamá, que nos bañe papá, ya nos podemos bañar solos. Después ya no necesitamos que papá y mamá tengan que ir a trabajar. Crecimos y nosotros trabajamos para nuestra propia familia, hacemos nuestro propio hogar, tenemos momentos de dicha, de felicidad, de alegría, llegamos al matrimonio. Y en este transcurso, en esta vida, van a morir familiares de nosotros, van a morir amigos, van a morir parientes, va a haber tristeza en nuestra vida. Va a haber momentos de fiesta, de regocijo, de alegría. Una mezcla, hermanos, una mezcla de emociones encontradas aquí, en este mundo. Y el apóstol Juan está comparando el primer milagro que hizo en las bodas de Caná, una boda. La menciona, dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. La menciona a propósito, porque en esa boda Jesús manifestó su gloria. Mire, eso es lo que tenemos en este mundo. Alegría y lamento. Tenemos momentos de alegría y momentos de desgracia. Nos recuerda las bodas de Caná, en donde Jesús estuvo presente en una boda. ¿Qué nos viene a la mente en una boda? Alegría, fiesta, convivio, sonrisas, celebración. La menciona a propósito, porque el otro pasaje que vamos a observar también es lo contrario a la alegría. Está narrándonos, hermanos, un acontecimiento de tristeza, de frustración y de lamento en los versos 46 en adelante. Alegría en una boda, convirtió el agua en vino, y desgracia y amenaza de muerte porque aquel oficial le dijo a Jesús, por favor desciende, Señor, antes de que mi hijo muera. Se percibe una desesperación en aquel hombre. Tiene miedo que su hijo muera en cualquier momento. Señor, urge que vengas conmigo. Hay frustración, hay tristeza, hay angustia.
Está mezclando los dos milagros, hermanos. La boda y el momento de tristeza y de frustración en el que se encuentra aquel varón que vino a él a buscarlo desde Capernaum. Note por favor la comparación que hace. Dice, donde Jesús, en Caná de Galilea, donde Jesús había convertido el agua en vino. Estas dos historias tienen algunos parecidos, hermanos. Note en primer lugar que las dos sucedieron en el tercer día. Juan capítulo 2, versículo 17. En el tercer día Jesús fue invitado a unas bodas. Tercer día. Y aquí, en este otro pasaje, se nos dice, en el verso 43 y 46, después de 2 días salió de allí para Galilea. Al tercer día. Tercer día. Es una similitud que encontramos. En el tercer día. En los dos casos, tanto en las bodas de Caná como en el caso del hijo de aquel hombre oficial del rey, en los dos casos hay un reproche de Jesucristo. A su madre María le dice con todo el amor de un hijo a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Es un reproche amoroso. Y en el caso del noble, del hombre oficial, del hombre que trabajaba en el palacio, Jesús le dice, si no vieres señales y prodigios, jamás creerás. Es otro reproche, ¿se da cuenta? En los dos casos hay un reproche de parte del Señor Jesucristo. En los dos casos el milagro fue a distancia, porque Jesús, Dios, no tiene límites. En los dos casos fue a distancia, les dijo, llenen esas tinajas de agua, se fueron los siervos, y allá en el camino el agua se convirtió en vino, y el oficial le dijo, tu hijo vive, vete. El hijo no estaba presente, pero en cuanto dio la orden del Señor Jesús, aquel hijo de este hombre sanó inmediatamente. En los dos casos fue una sanidad a distancia. Ahora, en los dos casos los sirvientes supieron qué es lo que estaba pasando. Los que llevaban el agua y dijeron, pero las llenamos de agua y ahora ya no es agua, es vino. Los sirvientes se dieron cuenta. Y cuando el oficial del rey se aproximaba a su casa, sus sirvientes vinieron y le dijeron, tu hijo vive. Tu hijo vive. De tal manera entonces que hay algunas similitudes, pero hay algo muy diferente. En los dos casos se nos dice que manifestó su gloria y que la gente creyó en Jesucristo. Sus discípulos creyeron en él. En las bodas de Caná. Y en este caso se nos dice que no nada más aquel hombre, sino él creyó en Jesús y toda su casa. Por cierto, si Dios ha hablado con usted, y si usted conoce a Cristo, Dios espera que usted comparta con los de su casa también. Que comparta con ellos. Que les diga las maravillas que Jesucristo ha hecho en su vida. Dios vino a tu vida y te rescató y te salvó con el propósito de darte vida eterna. Pero hay algo más. Dios quiere extender su palabra y extender su salvación a tu familia, a tus seres queridos, a tus amigos, a tus vecinos. Dios quiere extender su palabra y quiere usarte. Eso es un honor. Quiere usarte, quiere usarme para que su palabra se extienda y sea proclamada y sea conocida. Acuérdense lo que dice el boletín. Todos deben de saber quién es Jesús. Todos tienen que saber quién es Jesús. Pero hay una gran diferencia en estos dos milagros, hermanos. El primer caso es un acontecimiento de fiesta y de felicidad, es una boda. El segundo caso es una escena de tristeza, de frustración y de enfermedad. Pero escuche bien, Jesucristo está diciéndole a la humanidad, a usted y a mí, en estos dos milagros, yo quiero estar en todos los acontecimientos de tu vida. Cuando haya dicha y regocijo y alegría y gozo,
quiero ser tu acompañante. Las bodas de Caná. Cuando haya amenazas de muerte, enfermedad y tristeza y frustración y angustia, puedes contar conmigo, dice Dios. Yo quiero estar contigo en todas las circunstancias de tu vida. Milagros con mensaje. Señales con significado. Quiero estar contigo en todas las circunstancias. Frustración, tristeza, alegría, allí quiero estar yo contigo. Él es la respuesta a todas nuestras necesidades, hermanos. Todas. Y quiere ser nuestro compañero en todas las circunstancias de nuestra vida. Ahora, eso dice Mateo 28, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero quiero que pasemos al segundo punto. Y quiero hacerle una pregunta. O tal vez son dos, mire, ahí tiene dos preguntas. Usted tiene fe, pero ¿tiene una fe de primera o tiene una fe de segunda? Versos 46 al 48. Dice que había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando éste oyó que Jesús había salido de Judea y estaba presente en Galilea, fue a él y le rogaba que descendiera y sanara a su hijo porque estaba a punto de morir. Y Jesús le dijo, recuerden, a menos que vean señales y prodigios, jamás creerán. Ahí está el reproche. Pero aquí hay una fe de segunda o de primera. No sé qué va a observar usted. Usted es muy observador. Este oficial del rey le habían dicho, había escuchado, le llegó el rumor al palacio donde trabajaba. Tenía una fe de segunda, no tenía una fe de primera, no había visto a Jesús, había oído de los milagros que había hecho en Jerusalén y había oído de aquel milagro allí en Caná de Galilea, donde Jesús convirtió el agua en vino. Había oído. La fe de segunda, hermanos, es una fe débil. Me contaron, me dijeron, sospecho. Se dice por allí que tú eres el obrador de milagros. Si usted va a creer en los milagros, yo le digo, crea en los milagros, pero ponga su fe en Jesucristo. Es el gran problema que observo por allá afuera. El milagro, el milagro, el milagro, y se olvidan del obrador de milagros. La profecía, la profecía, la profecía, y se olvidan del profeta. Mucho cuidado, hermano. Hermana, mucho cuidado. Hay algo mejor que una fe de segunda. Este hombre tenía fe de segunda, pero va a progresar. Yo no sé si usted tenga una fe de segunda o de primera, pero usted tiene que progresar y yo tengo que progresar también. Tengo que avanzar y crecer. ¿A usted le gusta la fe de segunda o prefiere la fe de primera? Mire, usted tiene sus gustos. Cuando usted viaja y le dicen, bienvenido a Aerolíneas X, bienvenido a Aerolíneas, lo mejor. Tenemos asientos de primera clase y asientos de segunda. Y el día de hoy tenemos una oferta. Los precios es lo mismo. Usted dice, pues denme el de primera. Cuando usted va a comprar ropa, le dicen, mira, allá está la ropa de segunda y aquí está la ropa de primera. Pero valen igual. Tenemos esa oferta. El precio es el mismo solo por esta semana. ¿Dónde está la ropa de primera? Andan hombro con hombro. Todo mundo.
¿De qué lugar está solitario? Porque usted tiene sus gustos. Y usted prefiere la fe de primera. Usted prefiere... Yo estoy seguro que usted prefiere la fe de primera. Escuche esto. Cuando usted viene a la iglesia como el día de hoy, está escuchando la palabra de Dios, pero hay un intermediario. Dios puso este mensaje en mi corazón para que se lo diera a usted. Soy el intermediario. Pero hay algo mejor que esto. Hay algo mejor que esto. Si usted en su casa se sienta o se arrodilla, hace una oración, después de la oración abre las sagradas palabras, abre la Biblia de las Sagradas Escrituras en su casa, a solas, Dios va a empezar a hablar con usted sin intermediarios. Eso le conviene a usted más todavía. Las dos cosas son buenas. Dios nos manda que nos congreguemos, le felicito porque está usted aquí. Dios nos manda que nos congreguemos a nivel iglesia, adoremos a Dios y cantemos con júbilo y lo exaltemos y nos regocijemos en su presencia. Es un mandato y es bueno que lo hagamos. Pero es mejor que Dios me hable sin intermediarios. Cuando estoy en casa y abro la Biblia, es Dios y yo. Estamos a solas. Dios me está hablando. Ya no necesito intermediarios. Dios dice, tengo algo para ti. No te lo voy a mandar decir, que lo estoy diciendo frente a frente. ¿Es lo que necesitaba este hombre? Una fe de primera. Tenía fe de segunda. Le habían dicho, había oído, sospechaba, le llegó el rumor, pero dijo, tengo que ir a hablar con este hombre. Y si es necesario, le voy a rogar que venga y me ayude con esta situación que tengo con mi hijo. En el libro de Job, después de que Job estuvo reclamándole a Dios en varias ocasiones, ojalá pudiera verte y hablarte, pero como eres espíritu no te puedo ver. Yo sé que eres todopoderoso. Me siento enfermo, tengo llagas por todos lados. Y si no te puedo ver, por lo menos quisiera un intermediario o hablar contigo en persona. Así se la pasó Job diciendo varias veces en el libro de Job. Hasta que Dios dijo, basta. Y de repente Dios comenzó a hacerle preguntas a Job. Capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41, capítulo 42. Preguntas tras pregunta tras pregunta que los científicos del día de hoy dicen, esas preguntas son demasiado profundas. Preguntas de Dios a Job. Cuando Dios le hizo preguntas a Job, el que estaba muy desafiante, Job, estaba muy desafiante hacia Dios, pero cuando Dios le hizo preguntas, mire cómo contestó Job. Capítulo 42, versos 5 y 6, dice Job, Señor, perdóname, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. No sabía lo que hacía, no sabía lo que decía. Hoy te estoy viendo. Job capítulo 42, versos 5 y 6. El hombre que vino a ver a Jesús rogándole que sanara a su hijo, había oído, le habían dicho, le llegó el rumor al palacio, pero ahora lo tiene enfrente. Ahora está delante de él, ahora está platicando con él. Y su fe de segunda cambió a una fe de primera. Ahora lo está viendo. Ahora está escuchando su voz y mirando los gestos en su rostro.
y cambió su actitud. Como cuando Dios vino a tu vida, yo estaba rebelde, yo era altivo y soberbio, desafiando a Dios. La Biblia está llena de mentiras, llena de contradicciones, la Biblia esto, la Biblia lo otro, escrita por hombres pecadores, preguntas tras preguntas, desafiando tras desafíos y desafíos, hermanos. Pero un día vino Dios a mi vida y se acabaron esos desafíos y ahora digo como Job. Ahora caigo de rodillas como Job. Señor, de oídas te había oído, no habías tratado conmigo, pero hoy que has tratado conmigo, caigo de rodillas, pido perdón, eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. No me tomes en cuenta todo lo que dije, hablaba lo que no entendía. Esa es la actitud que tiene ahora este hombre, una fe de primera. Conocimiento de primera mano nos prepara, hermanos, para adorar a Dios de una manera correcta y apropiada. Allí comienza entonces. ¿Cómo es una fe de segunda? Es una fe débil, hermanos. Es una fe en donde comienza todo, pero hay que crecer. Usted comenzó a creer en Dios, comenzó a creer en Jesucristo, pero hay que crecer como hizo este hombre. Los milagros tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de los milagros? En el caso de Jesús y los apóstoles, hicieron milagro tras milagro. Tienen un plan. Dios tenía un plan y sigue teniendo un plan. Los milagros de Jesucristo estaban enfocados para que la gente los observara y que Jesucristo fuera creído como lo que Él decía ser. Que crean que Él es el Rey de Reyes, el Salvador del mundo. Eran para verificar que el mensajero venía de Dios. Los milagros verificaban y comprobaban que el mensajero venía de Dios. De hecho, Nicodemo, con todos sus defectos y sus errores, dijo algo bueno. En el capítulo 3, Nicodemo dijo, sabemos que vienes de Dios porque ya verificamos que tus milagros son originales, genuinos y verdaderos. Nadie puede hacer esos milagros que tú haces a menos que Dios esté con él. En eso estaba correcto Nicodemo. Los milagros eran para verificar y comprobar que el mensajero venía de Dios. Cuando Jesucristo mandó a los apóstoles, les dio autoridad para hacer milagros. E hicieron milagros y resucitaron muertos. Pero fue una autoridad que Dios les dio, que Jesucristo les dio. ¿Y para qué eran los milagros que hicieron? Para verificar que Dios los había enviado. La resurrección de Jesús es la prueba por excelencia. El libro de Romanos, capítulo 1. Es la prueba por excelencia de que lo que Jesucristo dijo, eso es lo que Él era y lo que Él es. El Dios del universo, enviado por el Padre. Verificado y comprobado por la resurrección de los muertos. Seguir buscando milagros el día de hoy, después de todo lo que hizo Jesucristo y los apóstoles, el seguir buscando milagros cuando Dios no nos mandó a hacer milagros, ni a experimentar milagros. De hecho, usted ya tuvo un gran milagro en su vida. ¿Ya lo consideró? El gran milagro de la vida eterna. Dios le dio vida nueva. Si usted es otra persona, ese es un milagro espectacular. Si usted hoy piensa diferente a como pensaba antes de que usted creyera, ese es un milagro digno de ser mencionado. Le dio vida nueva. Nueva criatura es, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hermano, espero que hayan pasado las cosas viejas. Espero que tu vida pasada, tu vocabulario, si antes era un vocabulario sucio, vulgar, bajo, espero que eso ya haya pasado, porque eres nueva criatura. Hoy debe de haber alabanzas de regocijo y alegría y palabras decentes y honorables y elogios. Y un hombre, una mujer respetuosa, porque Dios ha cambiado tu vida. Eso es lo que espera Dios de usted y lo que espera Dios de mí. Aún en tus momentos de enojo, aún en tus momentos de ira, usted está en control absoluto de sus palabras. O sea, toda palabra necia, dice el Señor Jesucristo, de toda palabra necia que salga de nuestra boca, daremos cuenta, hermanos.
daremos cuenta. Pero aquí, ya después de los milagros de los apóstoles y después de los milagros de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo, Dios espera que usted y yo digamos, Señor, no busco espectáculo, no busco señales, no busco prodigios. Tu palabra me basta. Tu palabra es suficiente, Señor. Te creo porque tú tienes honor y tienes reputación y nunca has fallado en lo que dices. Fe de segunda, fe de primera. Espero que usted esté creciendo y madurando en su fe. Ahora, ¿qué piensa el Señor Jesús de usted y de mí cuando andamos de iglesia en iglesia buscando espectáculo y milagros y milagros y milagros? Hay gente así. Tal vez usted que está aquí. Yo no conozco. Pero usted sabe de lo que estoy hablando. ¿Qué piensa Jesús de usted si anda buscando espectáculo y milagros y señales y señales? Porque viene el apóstol fulano de Centroamérica, de México, viene el apóstol fulano, viene la profetisa, viene el profeta de tal lugar, y usted quiere ir a escuchar y a ver milagros, prodigios, maravillas. Escúcheme bien, hermano. Gracias a Dios por su palabra, porque aquí nos va a decir el Señor Jesús. Mateo 12, versos 38 y 39. Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti una señal. Señal es un milagro. Maestro, deseamos ver un milagro de parte tuya. Jesús respondió y les dijo, esto es para usted y para mí y para nuestra sociedad. Jesús respondió y le dijo, una generación malvada y adúltera, una generación perversa demanda señal. Es lo que piensa Dios de usted y de mí si andamos exigiéndole señales a Dios. ¿Que mi palabra no basta? Te doy mi palabra de honor de que si crees en mí tendrás vida eterna. ¿No te basta? No, Señor, quiero que ahorita que está completamente soleado, que caigan relámpagos y que el sol se oscurezca y que caiga granizo. Y entonces ahora sí voy a creer en ti. Eso es ofender a Dios, hermanos. Le está diciendo, tu palabra no cuenta para mí. A mí tu palabra no me importa, yo quiero ver hechos. Regañó a Tomás por su incredulidad y le va a regañar a usted y me regaña a mí si andamos exigiendo señales y prodigios cuando nos basta. Nos debería bastar su palabra, pero escuche esto. Dice, ok, ya que quieren señal, les voy a dar una. Mateo 12, 38 y 39. Una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Está hablando de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. ¿Quieren una señal? Vayan a la cruz, transpórtense 2000 años y de la cruz váyanse al sepulcro y verifiquen y vean que el sepulcro está vacío. Allí estuve 3 días y 3 noches. Si no creen que yo morí y resucité al tercer día, ya no puedo hacer mucho por ustedes, dice Dios. La resurrección de Jesucristo grita y habla y exige, hermanos, que creamos su palabra. Dios es verdadero y todo hombre mentiroso. Dios es un Dios de vida, resucita muertos. Resucitó Él y ha prometido resucitarle a usted y resucitarme a mí. Créeme, dice Dios, pero si no me crees, yo sigo siendo verdadero, dice Cristo, y tú seguirás siendo un mentiroso. Sea Dios veraz, dice el libro de Romanos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
Ahora, hay un gran pasaje en el Antiguo Testamento en donde el diablo le dijo a Eva, prueba este fruto y no morirás. Pero Dios había dicho, el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Aquí tiene dos opiniones, dos expresiones y afirmaciones. Uno afirma, Dios afirma, el día que me desobedezcas y pruebes de este fruto, ciertamente morirás. Y usted tiene al diablo del otro lado diciendo, no morirás. Dios tiene envidia y no quiere que conozcas el bien y el mal. Uno diciendo que no morirás y el otro diciendo que morirás. Pero el diablo, dijo Jesucristo, el diablo es mentiroso y padre de mentira. Jesucristo dijo que Dios es verdad. Santifícalos en tu palabra, Señor, tu palabra es verdad. ¿Quiere que le demuestre que Dios es verdadero y el diablo es un mentiroso? Vaya a los cementerios. Muerte por todos lados. El diablo engañó a Eva. Dios es verdadero. La muerte entró al mundo por la mentira satánica, hermanos. Todos los cementerios gritan. Todos los cementerios gritan que Dios es verdadero y el diablo es un mentiroso. Yo no sé a quién le va a creer usted, pero Dios tiene palabra. Dios tiene palabra. De mandar señales y milagros nos pone en una situación riesgosa. Cuando usted le exige a Dios milagros, ya escuchó la verdad de Dios. El día de hoy está escuchando palabra de Dios, está escuchando la verdad de Dios. No la crea. Si no la cree, a esto se expone usted. Escuche bien. Dios primero se preocupa en predicarte la verdad. Pone la verdad delante de ti para que la creas y seas bendecido. Pero si usted se niega a creer la verdad de Dios, escuche esto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 8 al 12. Dice, y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el poder, con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo que es por operación de Satanás. Escuche bien. Satanás hará milagros con todo poder, señales y prodigios falsos. Y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios te presenta la verdad, la rechazas, rechazaste la verdad, entonces Dios va a permitir que la mentira llegue a tu vida y que la creas. Ahora escuche bien. Por eso Dios, versículo 11, esto me llama mucho la atención, hermanos. Usted rechazó a Dios y su verdad. Y miren lo que hace Dios. Verso 11. Por esto Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira. Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira porque rechazaron la verdad. Así de delicado y peligroso es rechazar la verdad de Dios, porque Dios se encargará entonces que seas juzgado y que tú creas la mentira porque despreciaste la verdad. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Fe de primera o fe de segunda? Eso lo va a decidir usted. Vamos a concluir, hermanos. Espero que usted pase de la fe primera y ahora se encuentre en la fe en Jesucristo. Todo se encuentra en un versículo, verso 50.
Todo se concentra en el verso 50. El verso 50 dice así: puedes irte, tu hijo vive. Son palabras de Jesús. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. De ahí salió el mensaje. El hombre creyó la palabra de Jesús. Tu hijo vive. Pero el hombre no estaba viendo a su hijo. El hombre tuvo que caminar toda una noche para llegar a la casa nuevamente y saber que su hijo había sido sanado. Pero el versículo dice que le creyó. Tu palabra me basta. Señor, tu palabra me basta. Tú dices que mi hijo vive. Cierro mi boca y me voy. Muchas gracias. Este hombre creía que Jesús solo podía curar en presencia. Señor, ve conmigo a Capernaum. Se equivocó este hombre, con buenas intenciones y lo que usted quiera, pero el hombre pensaba que Jesucristo tenía que ir, mirar al enfermo, tocarlo, hablar con él. Este hombre no creía que Jesús podía sanar a distancia. Su fe tiene que crecer. Su fe tiene que ir hacia adelante. Cuando Dios me curó a mí, ¿le curó a usted? Lo hizo a distancia. Y usted ni cuenta se daba, pero Dios estaba trabajando. Mi padre hasta ahora trabaja. Entonces, observe en primer lugar los dos errores de este hombre. Creía que Jesús tenía que curar presencialmente. Cuando éste oyó que Jesús había salido de Judea y estaba presente en Galilea, fue a él y le rogaba que descendiera y sanara a su hijo porque estaba a punto de morir. Ahora, otro error que cometió este hombre, pero Dios es tan bueno que dice, te vas a equivocar, me voy a equivocar, te vas a equivocar, pero yo te entiendo. Yo te entiendo. Conozco los pensamientos de los seres humanos, los entiendo y los comprendo, y soy demasiado paciente. Dios es demasiado paciente. El otro error que cometió este hombre, creía que el poder de Cristo no podía ir más allá de la muerte. Señor, ven pronto antes de que muera, porque si muere, ya no podrás hacer nada. Se equivocaba, ¿no? No había visto lo que Jesús, o no sabía lo que Jesús haría más adelante con Lázaro, que después de 4 días de muerto y su cuerpo en estado de descomposición, todavía Jesús lo rescató y le dio vida. Este hombre creía entonces que los poderes de Jesús estaban limitados en esta tierra mientras uno vive, pero los poderes de Jesucristo van más allá de esta vida y tiene poder incluso sobre la muerte. ¿Escuchó la voz de Dios? 3 puntos, verso 50. ¿Escuchó la voz de Dios? ¿Qué le dijo Jesús? Ve, tu hijo vive. Escuchó la voz de Jesús. Y luego creyó en la palabra de Jesús. Porque Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, e inmediatamente se puso en camino. Y obedeció la palabra de Jesús. Dice que inmediatamente desde que escuchó la promesa, se fue confiado en lo que Jesús le había dicho. Confiado en Jesucristo. Todo está en el verso 50, hermano. ¿Cómo está tu fe? Vamos a concluir. ¿Tienes una fe de primera o de segunda? Yo prefiero que su fe no sea ni de primera ni de segunda, sino que esté en Jesucristo. Es mucho mejor. Su palabra basta, hermanos. Deje de andar exigiéndole milagros a Dios, milagros y prodigios. Su palabra basta. Si usted me dice, te doy mi palabra de honor, que mañana voy a estar en tu casa al mediodía, y yo le digo, ¿cómo puedo asegurarme? ¿Estás seguro que vas a estar en mi casa al mediodía? A ver, dame un comprobante.
fírmamelo aquí. Dame un cheque por unos $100. Si no llegas, el dinero es mío. Eso es ofenderle a usted, hermano. Usted me está dando su palabra. Si entre nosotros es una ofensa, que no nos creamos la palabra de honor que tenemos. Ahora transpórtelo a Dios. Multiplíquelo por 1000 si usted está dudando de la palabra de Dios. Es ofensivo decirle a Dios, no me basta tu palabra, quiero un milagro. Quiero una señal, Señor. Y entonces creeré en ti. No te voy a dar más milagros, dice Jesús, más el majestuoso y glorioso y espectacular milagro de mi resurrección. 3 días en el sepulcro y me levanté de entre los muertos. Si no crees en eso, no puedo hacer mucho más por ti. Crea en Jesús, hermanos. Ponga su confianza en Él. Ponga toda su fe en Él. Y Dios estará contento con usted. ¿Puede usted decir conmigo, Señor, tu palabra me basta? ¿Lo decimos en coro? Señor, tu palabra me basta. Aleluya. Dios sonríe, hermanos. Actitudes así. ¿Oramos? Bendito Padre Celestial. ¿Qué enseñanza nos has dado, Padre, a cada uno de nosotros? No queremos ofenderte de ninguna manera, Señor, y a veces con ignorancia o por ignorancia lo hacemos. Y al mismo tiempo sabemos que tú perdonas nuestro pecado. Pero hoy, Señor, hoy hemos aprendido que no debemos confiar en los milagros y señales, sino confiar en ti, porque tu palabra nos basta. Tu palabra es suficiente. Tú dijiste, Señor, en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, Padre, tu palabra es verdad. Que eso permanezca en nuestros corazones y en nuestras conciencias, Señor. Tu palabra es verdad y tu palabra nos basta. Bendice a tu pueblo, Señor, por favor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos.